nuestra gran seguridad, cielo y tierra pasarán, ella permanecerá. Solo iré por fe en Jesús, mi Dios, mi Rey, mi rescate consigo, por la sangre que vertió. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Hoy tu iglesia te rinde adoración. Nos llamaste y nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Solo por su gracia fiel tengo nueva vida en Él. Me encontró mi buen pastor y en sus brazos salvo soy. Solo en Cristo venceré, es la roca de mi ser. El maligno rugirá, mas su reino triunfará. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Hoy tu iglesia te rinde adoración. Nos llamaste y nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios, solo a Dios sea la gloria, solo a Dios, solo Cristo. Hoy tu iglesia te rinde adoración. Nos llamaste y nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz, los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es Cristo, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, a
Jesús, por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo resplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Digámoslo, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, mis hermanos, a todos los que se conectan en esta mañana con nosotros. Una mañana hermosa, saludarles. Uy, un poco agripados hoy, pero llenos de gozo y alegría por poder estar una vez más, llegar a sus hogares a través de esta transmisión en vivo por Facebook Live desde nuestra página oficial, Comunidad de Gracia Santa Resistencia. Es para mí una alegría poder transmitir desde casa, sabiendo que estamos aquí con el único propósito, el cual es exaltar a Cristo, conocer a profundidad a la luz de las Escrituras su plan perfecto y su propósito para nuestras vidas. Saludo a quienes están con nosotros, que nos saludan, quienes están presentes, muy bien, allí en sus casas. Rogarles, mis hermanos, que estemos muy atentos, no sin antes compartirles mi libro de la semana. Tengo aquí un libro muy bonito que hoy quiero recomendar. Es un libro, obviamente la literatura que recomendamos es literatura bíblica, previamente leída por mi persona, que además ha bendecido nuestras vidas y nuestra iglesia local. Este libro se llama 3 para estar listos, y es la recomendación del día de hoy. Es un libro espectacular para quienes están solteros y desean casarse, o para quienes ya somos casados. Es un libro muy interesante porque es un libro de consejería matrimonial bíblica. ¿Listo? No es muy común encontrar consejería matrimonial bíblica, pero este libro aquí encontrarás toda una ayuda prematrimonial necesaria para las personas que deciden unir sus vidas. Hay ayudas prácticas, consejos, y va a ser una bendición para quienes
como matrimonios quieran, incluso perfilarse al liderazgo en el orden del matrimonio. Es un manual de consejería bastante interesante para los pastores también de las iglesias locales. Aquí está, 3 para estar listos, un libro recomendadísimo para quienes van a casarse o para quienes somos casados. Aquí está, 3 para estar listos, del hermano del pastor Howard Heinrich. Ahí está. Muy bien. Ahí dejamos entonces esta recomendación para dar paso a la palabra de Dios. Vamos a dar paso a las escrituras. Quiero pedirles, rogarles amorosamente que tengamos solemnidad en esta mañana, que allí en el lugar en donde tú estás puedas tener intimidad, que podamos venir a la escritura con libro en mano, con Biblia en mano, podamos ser respetuosos, sabiendo que por efectos de pandemia y de restricciones sociales no estamos en la iglesia, pero esto no significa, mis hermanos, que por esa razón tengamos entonces o perdamos la solemnidad. Por el contrario, televisores no por ahí, o la radio, o los niños corriendo, o comiendo, esto no es solemne, ¿vale? Recuerden que nosotros apelamos a predicar la bendita y poderosa palabra de Dios. No va a hablar Mauricio hoy, simplemente soy un instrumento del Señor. Vamos a predicar la palabra de Dios. En ese orden de ideas, la solemnidad es importante, ¿vale? Rogarles por ello. Vamos a estar atentos allí y vamos a ir a la escritura a tratar un tema muy importante, cuál es la soberanía de Dios sobre la enfermedad. La soberanía de Dios sobre la enfermedad. Y quiero invitarles a que, bueno, ya estemos atentos allí en casa, listos en sus lugares de estudio personal para que podamos empezar, ¿vale? No sin antes ponernos en las manos de nuestro amado Señor, deseando que tú, Dios soberano y bueno, direcciones nuestras vidas. Ayuda a mis hermanos y ayúdame a mí, Señor, en tu gracia amorosa, a poder transmitir las riquezas de tu palabra, Señor. Anunciar a Cristo, pero sobre todas las cosas, que tu Espíritu Santo asista a nuestras vidas. Oro por ello, oro por mis hermanos que nos acompañan, pedirte que abras los ojos espirituales de la iglesia local y traigas, Señor, soberanamente vida a quienes quieras traerla, para la gloria de Cristo. Amén. Juan capítulo 9, versículos 1 al 3, continuamos en nuestra predicación expositiva. Estamos trabajando expositivamente el Evangelio de Juan y recordemos, mis amados hermanos, que a través de estos domingos hemos podido estar aprendiendo acerca de la vida de Cristo en el marco de la Palestina del siglo I. Recordemos que Cristo en breve ya ha estado y ha tenido la posibilidad de presentarse como la deidad encarnada. Ha estado en varias fiestas, ¿no? El Señor Jesucristo estuvo en el Pesaj judío, entendiendo que Pesaj significa Pascua judía, el paso de la esclavitud a la libertad del pueblo de Israel. El Señor estuvo en esta fiesta en el templo, entendiendo que Él es la Pascua encarnada, es decir, el paso de la esclavitud a la libertad del pecado. El Señor Jesucristo también estuvo en fiesta de Sukkot. Recordemos que allí también tuvo conflictos con los fariseos, con el Sanedrín. La fiesta del Sukkot o fiesta de los tabernáculos, siendo Cristo el tabernáculo perfecto. Tabernáculo es una tienda de campaña en donde los judíos celebraban el sacrificio de la expiación de los corderos dentro del desierto en el transcurso de Egipto a la tierra prometida. Cristo representa ese tabernáculo, es Cristo mismo, el cordero expiatorio. El Señor se presenta a esta fiesta, lo vimos en Juan, se molestan los fariseos, pero allí predica acerca de Él como Salvador, ¿ok? No de situaciones terrenales, sino de una condenación eterna.
Ahora, estamos viendo aquí Juan 9:3, lo invito a que me acompañe a la palabra, vamos a leerla, estando muy atentos, ¿listo? Recuerda el tema de hoy, la soberanía de Dios sobre la enfermedad, ¿listo? ¿Por qué hay enfermos entre nosotros? ¿Qué sucede porque hay enfermedad? ¿Cuánto de ello tiene que ver con el Señor? Ya vamos a ver. Juan capítulo 9, versículos 1 al 3. Yo hablando de enfermedad y estoy más agripado. Gracias, ya. Bueno, listo. Juan 9, 1 al 3. Ámenme por favor y ténganme paciencia. Dice el versículo 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre posterior a a Sucot, ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ojo a esta escena que hemos ya revisado previamente. Está el Señor Jesucristo después de la fiesta de Sucot con sus discípulos caminando entre las multitudes de personas. No era muy común entre los rabís hacer esto. Pues ya lo entendimos por qué, no lo vimos previamente. La cosmovisión de los fariseos y la cosmovisión de los saduceos ante Gehinom, ante Olam Abba, es decir, lugar venidero. Los fariseos y los saduceos pensaban que las personas enfermas eran quienes merecían esa enfermedad por no practicar buenas obras. Esa era la cosmovisión no bíblica, no escritural de la situación, sino propia de la extracción de la Mishnah, que es el comentario bíblico rabino, ¿no? Ellos creían esto, por eso no tenían roce social con las personas. Era la condición social de la Palestina del siglo I. Sin embargo, hemos visto a la luz de la escritura, hace 8 días vimos las 2 primeras razones por las cuales hay enfermedad, respondiendo a la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús: ¿por qué hay enfermos? Vimos hace 8 días las 2 primeras y hoy vamos a ver las 2 siguientes, apelando a la soberanía de Dios. Quiero recordarles rápidamente. Vimos el día de reposo anterior, las 2 primeras, las cuales son: número 1, ¿por qué hay enfermedad? La pregunta de los discípulos a Cristo, y la respuesta número 1 a la luz de las escrituras: existe la enfermedad consecuencia de hacer pecado, de practicar el pecado. Y entendíamos, mis amados hermanos, cómo la enfermedad aparece como consecuencia del hacer pecado. Recordemos que hacer pecado tiene que ver con un estilo de vida practicante del pecado, ¿ok? Hacer pecado es a sabiendas de que no es correcto, a sabiendas de que no le agrada al Señor, yo lo practico. Es decir, hacer pecado tiene que ver con practicar el pecado. Es el ejercicio, los que van al gimnasio lo hacen de manera constante, el ejercicio de practicar el pecado, deleitarse en él como un estilo de vida. Esto puede traer, no es una ley, mis hermanos, pero puede traer enfermedad. Es una de las respuestas bíblicas a la pregunta de los discípulos: ¿por qué hay enfermedad? Número 1, por el hacer pecado. Hacer pecado. Ahora, el pecado puede traer enfermedad e inclusive la muerte prematura en términos médicos. Y esto es tremendo, mis hermanos. Quien hace pecado no es una ley, pero ocasionalmente puede traer a su vida la enfermedad. Y ahora recordamos que atendíamos al pasaje de Primera de Juan 3:8, y esto es muy importante, recordémoslo por favor porque es muy importante. Primera de Juan 3:8 nos dice lo siguiente. Mire lo que dice 3:8 en adelante, búsquelo en su Biblia, recordémoslo, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y mira el 9, todo aquel que es nacido de Dios
no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y mire esta revelación bíblica esta mañana, verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Todo aquel que no hace justicia y que no ama al Señor no es de Dios. Ahora, ojo con lo siguiente, lo que nos está diciendo la Escritura es que el que practica el pecado no es hijo de Dios. ¿Puede estar dentro de la iglesia local? Claro. El trigo y la cizaña se parecen. Puede aparentar ser trigo, pero si hace pecado, según la Escritura, no lo dice Mauricio, mis hermanos, lo acabamos de leer, lo dice el mismo autor del Evangelio de Juan, en la carta a Juan. El que practica pecado no es hijo de Dios, es hijo de su padre, el diablo. E insistimos, puede estar dentro del marco de la religiosidad, como lo eran los fariseos y los saduceos. Practicaban el pecado, pero no eran nacidos de nuevo. Quien ha nacido de nuevo no puede pecar porque la simiente de Dios vive dentro de él. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, por eso no practicamos el pecado. Veíamos hace 8 días, mis hermanos, que esta es la primera razón por la cual viene la enfermedad, por la práctica pecaminosa. Ahora, hay un distintivo entre practicar pecado, es muy distinto a el segundo punto, que es abrir puertas y consentir ocasionalmente el pecado, es muy distinto. La segunda razón por la cual aparece la enfermedad en las personas, ya en este caso en creyentes, note que el primer punto, según 1 Juan 3, vemos que el que hace pecado no es creyente. Así diga que es creyente. Pero vemos aquí en el segundo punto que aparece el pecado en cristianos por una razón. Es decir, en verdaderos creyentes pasados de muerte a vida, aparece por una razón. Consentir hábitos pecaminosos, abrir puertas. Es decir, este es distinto al anterior. El primero hace pecado, el segundo no hace pecado porque es verdadero hijo de Dios, pero el segundo tiene hábitos pecaminosos ocasionales. Es decir, abre puertas. Es decir, consiente ocasionalmente ciertos pecaditos. No los practica como estilo de vida, pero sí abre puertas y consiente de alguna manera hábitos pecaminosos. Ahora, ¿qué pasa con esta persona? El primer ejemplo del cual extraemos bíblicamente el por qué aparece la enfermedad es una persona practicante del pecado. Poníamos el ejemplo hace 8 días de enfermedades de transmisión sexual. ¿Ok? Deuteronomio 5:18 dice: no cometerás adulterio. Aparecen enfermedades de transmisión sexual en personas que practican el pecado. Es decir, no son hijos de Dios y practican voluntariamente el pecado. Pero en este segundo punto vemos cómo hay cristianos nacidos de nuevo por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. En la gracia de Dios han sido transformados, pero sucede algo, han abierto puertas. Y al abrir estas puertas, es decir, al consentir hábitos pecaminosos, puede venir la enfermedad a la vida del cristiano, del verdadero creyente. Lo veíamos desde 1 Corintios 11:30, revisémoslo rápidamente, recordémoslo, 1 Corintios 11:30, y veíamos la advertencia del apóstol Pablo. Mire lo que dice el apóstol Pablo: por lo cual hay muchos enfermos entre ustedes. Pablo le está hablando a la iglesia y les está diciendo: iglesia, por esta causa hay enfermedad en ustedes. ¿Cuál es la causa? Por lo cual hay muchos enfermos y débiles entre vosotros, y muchos han muerto, y muchos duermen. Note esto, verso 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no sucedería esto. ¿Por qué Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto
que entre ellos hay cristianos enfermos, y mire que va más allá. No solo hay cristianos enfermos, hay cristianos débiles. Veíamos hace 8 días que el cristiano débil es aquel que está depresión, bajo de ánimo, débil. Hay enfermos, inclusive les dice Pablo, hay unos que han muerto, duermen. ¿Por qué razón? ¿Por qué entra la enfermedad al creyente si el creyente no hace pecado? Pablo les dice, verso 29, míralo atrásito, ahí está la respuesta. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí mismo. ¿Por qué viene la enfermedad, la debilidad y la muerte entre los creyentes, entre los cristianos? Por vivir indignamente delante del Señor, no haciendo pecado, porque si hace pecado no es hijo de Dios, pero sí consintiendo ocasionalmente el pecado y viniendo a tomar la cena, viniendo a la iglesia haciendo como si no pasa nada. Entonces eso es como una vida, la vida del creyente que sabe que tiene que santificarse, pero no lo hace. Sabe que tiene que orar, pero no ora. Sabe que se tiene que congregar, pero no guarda el día de reposo. Y empieza a debilitarse de alguna manera, abre puertas, empieza a practicar. Bueno, practicar no, porque si practica, dice la palabra, no es hijo de Dios. Pero sí abre puertas. Y al abrir puertas y venir y tomar la cena, hacer como si nada ocurriera, trae como consecuencia, mis hermanos, bíblicamente, enfermedad entre vosotros. Esto es tremendo, mis hermanos, es tremendo porque enfermos entre ustedes por causa de una comunión indigna con Dios. Es revelador, es interesante y nos permite cuestionarnos también, ¿no? La disciplina eclesial del pastor, restringiendo, en este caso Pablo hace disciplina y es necesario restringirle la cena al hermano que como pastor se evidencia que hay puertas abiertas en él. Esta es una manera de aplicar disciplina. ¿Cómo así? Las iglesias reformadas, las iglesias bíblicas, aplicamos disciplina eclesial. Una de las formas de hacerlo es pedirle al hermano que no tome la cena. El pastor le dice al hermano que se ha identificado, que abrió una puerta y tiene no un hábito, pero sí un consciente por ahí cierta situación, se le recomienda al hermano no tomar la cena. Precisamente es una disciplina con el propósito amoroso de cuidarlo. ¿Por qué? Porque juicio trae para sí mismo. Cristianos enfermos por hábitos por allí o consentir, abrir puertas frente a ciertas situaciones que no le agradan al Señor y venimos a tomar la cena indignamente, trayendo juicio sobre nosotros. Yo quiero hacer un énfasis aquí importante. No es Dios castigando y entonces te va a enviar ese cáncer, te voy a enviar. No es el Señor así. Es el mismo hermano el que trae juicio a su propia vida por vivir indignamente delante del Señor. Note esto, es muy importante. ¿Ok? Nacidos de nuevo en la gracia de Dios, pero viviendo indignamente delante del Señor. Esto puede traer, no es una ley, mis hermanos, pero bíblicamente en algunos trae enfermedad, debilidad y aún muerte. Una muerte física, no eterna. Obviamente, la gracia de Dios nos ha permitido ir a Él, ser salvos por Cristo, pero hay muerte de la carne. Duermen entre ustedes. Ahora, mis hermanos, vamos a ir al tercer punto. Tercera razón bíblica por la cual aparece la enfermedad. Y esta es muy interesante. Mire lo que dice la palabra. Va a listar usted allá Deuteronomio 24. La tercera razón por la cual aparece la enfermedad es la práctica pecaminosa de nuestros padres. En esto quiero detenerme hoy y que estemos muy atentos para evitar confusiones. Vimos que en primera instancia aparece la enfermedad por practicar el pecado.
Número 2, vimos que aparece la enfermedad en los creyentes por abrir puertas y venir y tomar la cena como si nada sucediese. Pero hay una tercera razón de por qué aparece la enfermedad, y esta es práctica pecaminosa de nuestros padres. Aclaramos que no vemos bíblica, esto es una aclaración que quiero hacer. Nosotros no vemos bíblica la idea de que Dios castiga los pecados de los padres enviando juicio sobre los hijos. Esto no lo vemos bíblico. No es una postura de la iglesia histórica reformada, es decir, de la iglesia apostólica desde los apóstoles hasta el día de hoy. No consideramos, mis hermanos, no vemos bíblico creer que Dios le envía al niño un cáncer por el pecado del padre. Eso no lo vemos bíblico. Cuando decimos que la tercera causa de la enfermedad viene por práctica pecaminosa de los padres, no estamos haciendo la distinción o la referencia a que los hijos pagan por el pecado de los padres. Eso que se conoce como maldición generacional, eso no lo vemos bíblico. No consideramos que los niños tengan que pagar por el pecado de sus padres. De hecho, Deuteronomio 24:16, vamos a ir a la Torá, a los 5 primeros libros de la Biblia, en este caso Deuteronomio 24:16. Miren lo que dice, por favor, búsquelo en su Biblia. Aquí vamos a ver cómo el Señor nos aclara que no es el niño pagando el pecado de sus padres. Miren lo que dice Deuteronomio 24:16. Dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿Ok? No es que los niños tengan que morir por el pecado de los padres. Cada uno responde delante de Dios por sus propios pecados, por su propia vida. No podemos decir, mis hermanos, que hay niños que nacen enfermos porque es que el papá, como le está pasando a Jesús, ¿no? Los discípulos le dicen: Señor, este nació ciego, ¿por qué? ¿Quién pecó, él o los padres? Pero los discípulos ignoraban esto, ¿verdad? Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos responderán por los pecados de los padres. Cada uno responderá por su propio pecado. ¿Ok? Es importante aclarar esto. También Jeremías 31 nos ayuda mucho. Miremos Jeremías 31 rápidamente. Vamos a buscar Jeremías 31. Mire lo que dice Jeremías 31. Frente al tema, punto número 3, Jeremías 31, 29 y 30, nos dice las escrituras lo siguiente. Jeremías 31, 29, 30. En aquellos días, dice la palabra, no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Es decir, es un ejemplo gráfico muy puntual frente al hecho de que no podemos decir que los hijos tienen caries porque los papás comieron las uvas agrias. Ese no es un principio bíblico. El Señor en su palabra nos permite entender que cada uno tiene la dentera por su propia responsabilidad delante del Señor al comer las uvas agrias. ¿Listo? Entonces, si esto es así, ¿por qué el punto número 3 nos dice que la enfermedad viene a la vida del hombre por la práctica pecaminosa de nuestros padres? Atendiendo a que ningún hijo paga el pecado de sus padres o sus abuelos, como lo dijimos antes, las enfermedades o las eventualidades se presentan como consecuencia o efecto colateral, escuche esto, del hacer pecado de los padres. Repito, la enfermedad muchas veces no es una ley, pero muchas veces aparece en la vida de los hijos como efecto colateral del hacer
pecado de sus padres. No son los niños pagando el pecado de sus papás, es un efecto colateral del hacer pecado de los papás. Voy a poner un ejemplo, bueno, varios ejemplos en realidad, no sin antes, Éxodo 34:7 me sirve para entender un poco mejor esta situación. Mire lo que dice Éxodo 34:7 frente al tema en cuestión. Éxodo 34:7. Alguno podrá estar pensando en este pasaje si lo conoce. Dice Éxodo 34:7. El que guarda misericordia a Dios, a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta tercera y cuarta generación. Dentro de la cristiandad liberal apelan a este versículo para decir que los hijos, maldiciones generacionales, y que los hijos están malditos por la generación anterior, es decir, la de sus padres o sus abuelos o sus bisabuelos, y que Dios visita, es decir, Dios castiga a los hijos por el pecado de sus padres, por el pecado de sus abuelos y de sus ancestros. Pero si nosotros lo miramos, el pasaje en Éxodo con correcta hermenéutica, realizando una exégesis responsable al pasaje, nosotros no estamos viendo, y además usted ya lo hermenéuticamente lo compara con los pasajes que leímos anteriormente en Deuteronomio, en Jeremías, y la Biblia no se contradice. Cuando dice acá en Éxodo que el Señor visita, lo dice claramente, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación. No está hablando de maldiciones generacionales. Lo que nos está queriendo decir la Escritura es que el Señor es testigo de cómo padres hacen pecado y le enseñan con su mal ejemplo a las siguientes generaciones como si eso fuera bien y estuviera normal. Entonces, cada generación aprende por repetición y por costumbre lo que ve de sus padres. Ahora, esta es una realidad aún actual. Y a donde apelamos aquí es a reconocer que generación tras generación está repitiendo culturalmente el mal ejemplo de generaciones pasadas y sufriendo las consecuencias de la desobediencia de estas generaciones previas. No dice aquí que Dios castiga a una generación por el pecado de la generación anterior. No, cada quien pagará delante de Dios por su propio pecado. Lo que nos dice acá es que Dios visita generación tras generación de gentes que practican pecado y enseñan con su mal ejemplo a sus hijos lo que desagrada a Dios. Note la diferencia. La nueva generación lo normaliza porque crece en ese entorno de pecado y cree que es normal. Y para poder entender mejor esto voy a poner dos ejemplos. El primero de ellos, piensa en el pueblo de Israel. 40 años en el desierto pudiendo llegar en pocos días, ¿cierto? ¿Por qué duraron 40 años dando vueltas en el desierto? Por el pecado, por el pecado. Ahora piensa en los hijos de los hermanos dando vueltas en el desierto. Es decir, piensa en los niños que de alguna manera están asumiendo consecuencias de la dureza de corazón de sus padres. Es decir, la desobediencia de sus padres trae como consecuencia afectar a sus hijos. ¿Listo? Es una afectación de los niños consecuencia de la desobediencia de los padres. Otro ejemplo. Este ejemplo es bien interesante. El doctor González Achero y el doctor Martínez Malagón, esto me tocó, lo extraje de una fuente muy interesante, en un artículo titulado Repercusiones en los niños de la drogadicción de sus padres, así se llama el documento. Repercusiones en los niños
de la drogadicción de sus padres. Doctores González Achero y Martínez Malagón. En la página 5 de este documento, escuche esto. Este estudio científico revela cosas asombrosas. Vean, dicen los doctores, los científicos, el consumo de alcohol en mínima o gran cantidad y aún el uso de narcóticos trae como consecuencia anomalías congénitas y efectos teratógenos en los fetos al formarse en el vientre. Estamos hablando de una madre en gestación que consume alcohol en mínima o en gran cantidad. Dicen los científicos que esto produce como consecuencia una anomalía congénita en el feto al formarse en el vientre. Es decir, ¿qué está sucediendo? Por la irresponsabilidad o por hacer pecado del padre, tiene un efecto colateral en la vida del niño. Ahora, dicen los científicos, vean, malformaciones como, por ejemplo, retraso en el crecimiento prenatal. Esto es un documento científico, es serio. Retraso en el crecimiento prenatal o postnatal. ¿Por qué? Por el consumo de mínima o gran cantidad de alcohol de los padres. Se produce afectación. 2. Afectación en el sistema nervioso central. ¿De quién? Del feto. Número 3. Dismorfia cráneoencefálica. Hay niños que su cráneo, su cabecita sale en no muy buenas condiciones, producto de que la madre toma o consume alcohol en mínima o gran cantidad durante el embarazo. Dice el documento científico, interfiere el transporte de aminoácidos en las células del niño, del feto, produciendo efectos severos en los niños y en su salud. Este ejemplo nos permite, mis hermanos, desde la ciencia, desde la parte médica, comprender cómo el hacer pecado de los padres puede traer como consecuencias. No es una ley, pero pasa que trae como consecuencia en los niños muchas veces este tipo de situaciones. Lo avala la ciencia, es un documento científico, insisto, los doctores González Achero y Martínez Malagón en su artículo Repercusiones en los niños de la drogadicción de los padres, así se llama el documento. Ahora, hay otro ejemplo de ello, enfermedades de transmisión sexual como la sífilis. La sífilis se transmite por tener relaciones sexuales y muchas veces los niños nacen ciegos por sífilis congénita. Esto lo vimos hace 2 domingos. ¿Qué es eso de sífilis congénita? Cuando la madre en su embarazo está contagiada por el hacer pecado, está contagiada esta enfermedad y el niño al nacer, al pasar del vientre de la madre, al salir, se contagian los ojos de sífilis. Ahora, el niño está pagando el pecado de la mamá. Ojo con eso. No es que Dios esté castigando al niño por el pecado de la mamá. Es responsabilidad, o mejor, irresponsabilidad por hacer pecado de los padres, que muchas veces trae como consecuencia, desafortunadamente, a nuestros hijos. Hay consecuencias que muchas veces afectan a los niños. Esto es tremendo. No es una supuesta maldición generacional o un castigo de Dios, como muchos lo dicen, sobre el niño, producto de sus padres. No, no es así. Es la responsabilidad de los padres ante el pecado. No es del diablo la culpa, porque habrá muchos que le echan la culpa al diablo. No es la culpa de Dios, ¿sí? No es de buscar culpables, es de hacernos responsables del pecado. Es el pecado de los padres que muchas veces afecta a los niños. Insistimos, basándonos en las escrituras
En Deuteronomio 24 y en Jeremías 31, cada quien paga por su pecado, pero en muchas ocasiones el hacer pecado de los padres produce consecuencias en los niños. Una realidad tenaz, una realidad tremenda que nos permite, mis hermanos, cuestionarnos, ¿no? Evaluar. Ahora le voy a poner un tercer ejemplo, si me lo permite. Un tercer ejemplo que es muy común, yo lo he visto de cerca desde mi oficio de pedagogo. Vean, psicopedagogos reflejan estudios aquí en Colombia, estudios en niños de 5 a 9 años que evidencian estrés. Imagínense esto, escuche. Es un estudio científico. Niños de 5 a 9 años que manifiestan estrés y depresión severa. Ojo a esto. Evidencian estrés y depresión por algo llamado síndrome de abandono. ¿Cómo así? No es una enfermedad como la anterior, como la sífilis congénita, como retraso en el crecimiento en el vientre, dismorfia craneoencefálica. No, es una enfermedad que ha aparecido en los niños y es una enfermedad llamada depresión o síndrome de abandono. Y es que los niños, el estudio refleja que niños de 5 a los 9 años están sufriendo depresión porque se sienten abandonados. ¿Por qué? Por el hacer pecado de sus padres, padres que no están presentes, padres que por X o Y circunstancia, al no estar presentes, producen en los niños esta depresión y este síndrome del abandono. Padres que no están presentes, que no están instruyendo a sus hijos. Dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de él. Pero para instruir al niño, mis hermanos, lo tengo que hacer en presencia viva. Proverbios nos dice, instruye al niño. Instruir al niño no es una tarea de un día o de una semana. Quienes son padres, en realidad lo saben. Instruir al niño es una tarea diaria. Y para instruir al niño tengo que estar allí con el niño. Pero ¿por qué aparece la enfermedad de depresión, de estrés en los niños por síndrome de abandono? Porque no estamos instruyendo al niño, el padre no está presente. Son niños que pasan largas horas de sus vidas lejos de sus padres. O en el peor de los casos, sin padres. ¿A qué horas los instruyen los padres? No están instruyendo. Y esto es pecado. Es un pecado porque está en contra de la voluntad de Dios y de Proverbios 22:6. Es un mandato, es un llamado del Señor a instruir a nuestros hijos, quienes somos creyentes. Y que nuestros hijos estén deprimidos por un síndrome de abandono es responsabilidad de los padres y consecuencia del hacer pecado de los padres. Si observa que aparece la enfermedad, en este ejemplo particular en los niños, consecuencia del hacer pecado de sus padres. Y el padre dirá, pues que tengo que trabajar. Pues la Biblia dice que tienes que trabajar, pero la Biblia también dice que tienes que instruir a tu hijo. ¿Cómo? Que Dios nos ayude. Pero aquí es de meditar, mis hermanos, y de no caer en polarización. Entonces no trabajo y me dedico de tiempo completo a mi hijo. O entonces no lo instruyo y me dedico a trabajar. No, mis hermanos, hay consecuencias del hacer pecado por no buscar y encontrar el equilibrio. Y muchas veces nuestros hijos, infortunadamente, padecen como consecuencia del hacer pecado de los padres. ¿Ok? Aparece la enfermedad. Hemos visto ya 3 puntos bíblicamente respaldados frente al por qué hay enfermedad. Número 1, aparece la enfermedad por el hacer pecado. Esto en los que no son hijos de Dios. Número 2, aparece la enfermedad en creyentes. ¿Por qué? Porque hay creyentes enfermos por abrir puertas, consentir ocasionalmente pecados, tomar la cena del Señor indignamente. Aparecen débiles, enfermos o aún quienes duermen entre ustedes. Número 3, aparece la enfermedad
ocasionalmente como consecuencia del hacer pecado de los padres en los hijos. Y número 4, vamos a ver la número 4. La número 4, aparece la enfermedad respondiendo a la pregunta de los discípulos a Cristo por el pecado del hombre, por el pecado del primer hombre, es decir, por la caída. Repito, apareció la enfermedad en el mundo por la caída del primer hombre, nuestro representante, quien fue Adán. Romanos 5:12, acompáñame a la palabra. Romanos 5:12. Vamos a ir en breve a las escrituras y aquí comprendemos por qué hay enfermedad en las personas, en los hombres, en los seres humanos. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Note el pasaje. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Por tanto, el pecado, la muerte. ¿Qué significa esto? Y además la muerte pasó a todos los hombres. La cuarta razón por la cual existe la enfermedad o las enfermedades es la caída, la desobediencia de nuestro representante, quien fue Adán. Quiero decirle algo, mi hermano, amorosamente, y es lo siguiente. Dios creó al hombre sin enfermedades. Alguien diría, pues si Dios existe y es tan bueno, porque hay enfermedades. Escúcheme lo siguiente. Dice la palabra del Señor que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre, cuando Dios creó al hombre, no existía la enfermedad. Antes de la caída, la enfermedad no existía, no era una opción. Las enfermedades aparecieron como consecuencia del pecado y bajo la responsabilidad de Adán y de Eva. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza sin enfermedad. Incluso el hombre no moría, mis hermanos. Carnalmente hablando y espiritualmente no había muerte. Dios advierte al hombre y le dice: ciertamente morirás si desobedeces. El hombre, el primer hombre, Adán, desobedeció, y causa de la desobediencia es lo que estamos viendo acá. Entró el pecado al mundo, y cuando dice entró el pecado al mundo, ahí incluye la enfermedad. Dios no diseña al hombre con enfermedades. La enfermedad es consecuencia de la caída y del pecado. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, no igual a Dios, pero sí semejante a Él. Pero Dios advirtió al hombre la consecuencia del pecado. Ojo, aún nosotros, quienes somos verdaderos hijos de Dios por gracia, justificados por Cristo, vamos a ver la enfermedad algún día. Esto es una noticia que quiero darle. Mis hermanos, por causa de la caída y del pecado, entró la muerte con la enfermedad. Por causa de la caída entró la enfermedad e incluso la muerte física y obviamente espiritual. Ahora, quienes somos hijos de Dios también nos vamos a enfermar y nos enfermamos. ¿Por qué? Por la caída, por el pecado de Adán. Esta es la consecuencia del pecado del primer hombre. Adán no dimensionó, cuando desobedeció, no dimensionó lo que iba a suscitarse con su decisión de desobediencia. Insistimos, la responsabilidad de que exista enfermedad entre nosotros no es de Dios. El Señor no diseñó al hombre así. La enfermedad apareció producto del pecado. La muerte. Meditemos en esto, mis hermanos. Imagínense que Adán, el primer hombre, no moría físicamente, no se enfermaba. La tierra no gemía, dice la escritura que la tierra gime, se sacude. Pero esto es producto de la caída. Antes de ello no era así. Ahora, meditemos en lo siguiente. A pesar de ser hijos de Dios, nosotros los que somos verdaderos cristianos, por la gracia de Dios, también nos vamos a enfermar. Los que son parte de la cristiandad,
recordando que una cosa es la cristiandad y otra cosa es el cristianismo bíblico. En la cristiandad se cree ilusoriamente que el que está enfermo es que Dios lo está castigando, y hemos visto que esto no es así. En realidad, tanto no creyentes como creyentes, por el pecado de Adán, por la caída, nos vamos a enfermar. Algunos más temprano que otros, pero todos vamos a morir, vamos a ver corrupción de la carne, producto de la caída del primer hombre. La enfermedad es consecuencia del pecado de Adán. Él no dimensionó las consecuencias presentes ni futuras, tanto físicas como espirituales. Es decir, que la cuarta razón por la cual, familia, existe la enfermedad es primariamente por la caída del hombre, por el pecado. Hombres destacados en la historia han muerto. Hace no mucho tiempo, uno de mis teólogos favoritos, un hermano que murió, el hermano, el doctor, el teólogo y el pastor R.C. Sproul, murió de una enfermedad respiratoria. Y uno dice, wow, hasta los más grandes mueren. Es decir que, mis hermanos, la cuarta razón por la cual existe la enfermedad tiene relación directa con la caída. ¿Ok? Todos, aún los más grandes, aún nosotros como creyentes, producto del pecado, veremos tarde que temprano la enfermedad y posterior a ello la muerte. Hemos visto aquí 4 razones bíblicas por las cuales existe la enfermedad. La primera de ellas, existe la enfermedad por hacer pecado. Es decir, quienes no son hijos de Dios y practican el pecado como estilo de vida diario, viene la enfermedad muchas veces. En segunda instancia, segunda razón bíblica, aparece la enfermedad entre algunos. ¿Por qué razón? Por consentir hábitos pecaminosos, abrir puertas. En el caso de cristianos verdaderos, abren puertas y toman la cena del Señor, tienen una relación con Dios como si no pasase nada, y dice la palabra, por esa causa hay enfermos, débiles y aún muchos duermen. Por ser irresponsables y tener una vida no santificada delante del Señor, aparece la enfermedad. En tercera instancia aparece la enfermedad, mis hermanos, muchas veces por el pecado de nuestros padres. No Dios castigando el pecado del padre con el hijo, esto no es bíblico, pero sí consecuencia de la irresponsabilidad de los padres. Muchas veces, efecto colateral, afecta a los hijos. Y número 4, lo acabamos de ver, Romanos 5:12, aparece la enfermedad producto de la caída de Adán y Eva. Y reiteramos, no es el diseño de Dios, no fue el diseño de Dios la enfermedad. Dios advierte al hombre, si desobedeces ciertamente morirás. A través de enfermedades morimos. Y esto no por diseño de Dios, sino consecuencia del pecado de Adán. Ahora quiero ir al énfasis central para terminar de este sermón, mis hermanos. De este sermón. Alguien diría por descuidar la salud. Bueno, ese descuidar la salud, está en qué categorización de las 4. En la segunda, por abrir puertas. Abrir puertas es descuidar la salud cuando tú y yo empezamos a comer de manera desaforada, cuando no tenemos un cuidado de nuestra dieta, cuando no cuidamos nuestro cuerpo, estamos abriendo puertas para que entre la enfermedad. ¿Y de quién es la responsabilidad? Es nuestra. La cristiandad ha hecho y quiere hacer responsable al diablo o a Dios de las enfermedades, pero a la verdad, a la luz de la palabra, entendemos y encontramos que ni Dios ni el diablo son responsables. Es el hombre responsable de su propio pecado. Es el hombre responsable. Ahora, viendo a profundidad
lo que es la soberanía de Dios. Listo. Aquí aparece la eterna dicotomía entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Ya vimos 4 razones desde la responsabilidad humana ante la enfermedad. Vamos a ver la soberanía de Dios. Recuerde que la soberanía de Dios y la responsabilidad humana siempre van paralelas, nunca se tocan, van juntas y es un gran misterio. Es un gran misterio, pero son juntas la verdad. El hombre es responsable, pero Dios al mismo tiempo es soberano. ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Y cómo Dios es soberano sobre la enfermedad? ¿Será que la soberanía de Dios es que Dios castiga enviando un cáncer para que afine? Hemos visto que este no es una postura escritural y no es una postura bíblica, nosotros no la vemos así. Entendemos que viene desde la responsabilidad del hombre la enfermedad, pero sí vemos al mismo tiempo que Dios es soberano. ¿Esto qué significa, mis hermanos? Bueno, la soberanía en primer paso es un atributo único de Dios. El único que es soberano es Dios. ¿Y qué es la soberanía? El atributo único de Dios que apela a que Dios gobierna como quiere. Es decir, Dios hace lo que le place sobre todo lo que existe. Esta es la soberanía de Dios. Y a pesar de que la enfermedad viene al hombre desde su responsabilidad, por las 4 razones que ya mencionamos: hacer pecado, abrir puertas, practicar nuestros padres el pecado, consecuencia de ello los hijos vienen enfermos, o el pecado de Adán, la caída. Esto es de la responsabilidad humana. Entendemos la dicotomía de la soberanía de Dios. Es decir, a pesar de que el hombre es responsable, Dios en su soberanía lo permite. Dios lo permite. Es decir, no es que Dios está ahí como, ay, se enfermó yo no sabía. No, Dios en su soberanía permite que exista esta situación, que acontezca. Dios es soberano sobre la enfermedad, es decir, Dios la permite soberanamente, autoriza que suceda. No puede haber enfermedad si Dios no lo autoriza. Es responsabilidad del pecado del hombre, pero al mismo tiempo es soberanía de Dios. Ahí está la dicotomía: soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Repito, Dios permite soberanamente que suceda la enfermedad en nuestras vidas, autoriza que suceda, no se da por sí misma la enfermedad si Dios soberanamente no la permite. Nada pasa sin su permiso. Esta es la soberanía de Dios. Nada pasa sin su permiso. Aunque hay responsabilidad en el hombre por su enfermedad, por el pecado, al mismo tiempo nada pasa sin que Dios autorice que suceda. ¿Cuál es el problema teológico aquí? En muchos casos, ¿sabe cuál es el problema? El extremismo. El extremismo teológico, desde la ignorancia bíblica. ¿Cómo así? Listo, está la dicotomía: soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. ¿Sabe cuál es el extremo? Muchos se quedan en la soberanía de Dios. Es decir, como Dios es soberano, Él fue el que envió la enfermedad. O sea, la enfermedad es responsabilidad de Dios. Él está ahí obrando, castigando. Responsabilizamos a Dios. Y aquí hay un problema. Hay un problema teológico. Otros se van al otro extremo. Entonces, no, Dios no tiene nada que ver. Dios no es soberano. Dios no está en el asunto. Eso es directamente responsabilidad del hombre. También hay un problema allí. Hay un extremismo antropocéntrico del tema. La enfermedad aparece en el hombre, mis hermanos, por las 2 razones. Y aquí es donde encontramos el equilibrio bíblico. La responsabilidad humana por el pecado, pero al mismo tiempo hay soberanía de Dios.
No puede haber enfermedad si Dios no lo autoriza. Pero al mismo tiempo Dios no es responsable de la enfermedad, la permite, la autoriza porque hay una responsabilidad humana ante su conducta delante de Dios. Si observamos ahí el equilibrio perfecto desde la dicotomía de soberanía y responsabilidad humana. Recuerdo nuevamente, la enfermedad aparece en el hombre por 4 causas, ya las vimos. Pero el Dios soberano permite y autoriza que así ocurra. Nada pasa sin su consentimiento. Quiero que veamos varios ejemplos bíblicos de este equilibrio desde la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Mateo 10, acompáñeme a la escritura. Vamos a ir a Mateo 10. Evangelio de Mateo capítulo 10. Evangelio de Mateo capítulo 10. Estamos aprendiendo mucho, ¿no? Esto es un culto bíblico. Qué bendición, gloria a Dios que podamos ir a la escritura 100% a la Biblia. ¿Listo? Mateo 10, verso 29 al 31. Mire esto tan interesante. Aprendamos de la soberanía de Dios sobre la enfermedad. Mateo 10, 29, 31 dice la palabra del Señor. Jesús está hablando aquí, Cristo quien es Dios, la deidad encarnada, la segunda persona de la deidad Elohim. Mire lo que dice. Verso 29, Jesús hablando. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Aquí está la dicotomía. ¿Qué está preguntando Jesús? ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Escuche esto. ¿Quién creó al pajarillo? El Dios soberano. Pero ¿quién lo está vendiendo? ¿Quién decide colocarle el precio? El hombre es de su responsabilidad. ¿Sí ve que ahí está la dicotomía? Ahora mire esto. Escuchen cómo continúa. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Y vea la respuesta. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Es decir, el hombre desde su responsabilidad hace mercadería con los animales, pero al final no muere ni uno si Dios no lo permite, si Dios no lo autoriza. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo acá. Con todo y ellos, no cae un pájaro si Dios no lo permite, si Dios no lo autoriza. Esta es la soberanía de Dios. ¿Ok? Verso 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Algunos tienen más, otros menos. Pero aquí está la soberanía de Dios. El tener control absoluto aún hasta de tus cabellos. ¿Ok? Verso 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí observamos que si un pájaro no muere si Dios no lo permite. La cristiandad, cuando hablamos de cristiandad, repito, no estamos hablando de cristianos bíblicos. La cristiandad usa y además miente porque dicen lo siguiente. No cae la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Esto no es bíblico, no está en la Biblia. Esto no es bíblico. Está en un libro de Gonzalo, perdón, ¿cómo se llama? Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra. No cae la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Los que no son bíblicos dicen que eso es bíblico, no tienen ni idea. Se nota que no escudriñamos las escrituras, lo digo humildemente, porque yo era igual. Eso no es un pasaje bíblico. Pero la Biblia sí nos dice, y si es bíblico, además cristocéntrico, que no se muere un pájaro si Dios no lo autoriza. Es decir, aunque la enfermedad es responsabilidad por el pecado de parte nuestra, al mismo tiempo es soberanía de Dios. Dios autoriza que suceda. Es decir, tú y yo podemos caer en enfermedad y es nuestra responsabilidad, sea por las 4 causas que ya estudiamos, pero al mismo tiempo Dios está autorizando que suceda. Segundo ejemplo,
Salmo 115:3. Vamos a mirarlo. Salmo 115:3. Salmo 115:3. Alguno dirá, uy, no, ese culto es muy largo. Mis hermanos, ya llevamos 1 hora. Usted se mira un partido de fútbol de 2 horas, 3 horas y no dice nada. Entonces, por favor, el culto bíblico tiene que ir a la exégesis y a la hermenéutica. Esos cultos de 20 minutos y eso aquí no. 1 hora de concierto y 10 minutos de palabra, no. Le pido que se esfuerce por ser escritural. Mire lo que dice Salmo 115, verso 3. Salmo 115, verso 3. 100% la escritura. El culto es 100% bíblico. Salmo 115:3. Mire lo que dice el Salmo 115:3. Dice la palabra: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso ha hecho. Gloria a Dios. Esta es la soberanía de Dios. Él está allí, pero todo lo que quiso ha hecho. No hay nada de lo que exista que no suceda sin la soberanía de Dios, sin la autorización de Dios. Job 1, ¿se acuerda que hace 8 días vimos el ejemplo de Job? Mire Job 1, esto es maravilloso, a mí me encanta esto. Mire Job 1, por favor, antes de los salmos. Job 1, Job 1, 10 al 12. Escuche esto, recuerda que, ¿cuál fue el pecado de los amigos de Job? ¿Se acuerda que Dios trajo juicio sobre ellos? ¿Por qué? Porque los amigos de Job, cuando Job cayó en desgracia, se enfermó y sus hijos murieron. Acuérdense que tenía 10 hijos, 3 mujeres, 7 varones, que hacían bacanales entre ellos, tomaban vino y se enloquecían. Job fue un hombre justo, dice la palabra, íntegro, pero Job abrió puertas. Era permisivo con el pecado de sus hijos. Producto de ese abrir puertas, vino la enfermedad a Job. Vino la desgracia de alguna manera. Ahí está la responsabilidad del hombre. ¿Por qué Dios reprende a los amigos de Job? Porque ellos vienen y le dicen a Job que Dios lo está castigando por su pecado. Es decir, los amigos de Job no tenían el equilibrio frente a soberanía y responsabilidad. Se fueron sobre la soberanía y dijeron, Dios lo está castigando a usted. El Señor, molesto con ellos, trae juicio sobre sus vidas. Lo grave es que mucha gente cree como los amigos de Job. Ahora usted ve a Job y Job era entendido en la escritura porque Job comprende que él es responsable de su enfermedad. ¿Se acuerda que Job ora y dice al Señor, examíname, mira lo más íntimo y muéstrame mi pecado? Job era consciente de que él es responsable de su pecado, pero al mismo tiempo Job es consciente de que Dios es soberano y que Dios autorizó y permitió que sucediese la enfermedad en su vida por su irresponsabilidad ante el pecado. Ahora miremos esto. Miremos esto, por favor. Job capítulo 1, versículos 10 al 12. Y creo que con esto vamos a ir terminando. Job 1, del 10 al 12, dice la palabra. Está conversando Dios con una persona. Dice, con Satanás. ¿No le has creado alrededor a él? Le dice el diablo a Dios. Y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satán le habla a Dios y le dice, pues usted lo ha cuidado y lo tiene bien. Verso 11. Pero extiende ahora tu mano. Escuche esto. ¿Quién le habla a quién? Satanás le habla a Dios. Y Satanás le dice, Señor, ahora, ojo a esto. Aquí es muy importante entender lo siguiente. Dios, en su gracia, es Dios. Y el Señor, Dios, no tiene adversario a Satanás, por adversario a Satanás. Satanás es adversario del hombre, pero Satanás no tiene por contendor a Dios. Dios no tiene contendores. En realidad, a lo que yo quiero hacer referencia acá, mis hermanos, es que Satanás es un siervo de Dios. Hay quienes son maniqueístas y piensan que Dios y el diablo son pares.
y se están enfrentando, y eso le llaman guerra espiritual, y se están enfrentando. La verdad, mis hermanos, ¿quién puede enfrentar a Dios? Nadie. Satanás no enfrenta a Dios, Satanás no tiene, ni siquiera se acerca. Vea, para poder tener ¿cómo decirlo? Un enfrentamiento, debe haber un pares, ¿no? Pero Dios no tiene con quién enfrentarse, Él es superior. Nadie puede enfrentarse a Dios. Es decir, lo que quiero decir con esto, mis hermanos, sin enredarme, es que Satanás no es contendor para Dios. Satanás está por debajo de Dios, es simplemente un servidor de Dios. Y ahora usted ve aquí lo siguiente, vea. Verso 10, verso 11. Extiende ahora tu mano y toca a Job y todo lo que tiene. ¿Qué le está diciendo Satanás a Dios? Tú eres soberano y tú eres el que autoriza. Tú eres el que debes extender la mano sobre él. ¿Ok? Y verás cómo blasfema contra ti en tu presencia. Satanás es un mentiroso. Job nunca blasfemó. Y verso 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano. Aquí está la soberanía de Dios. Dios autoriza a Satanás tocar, entrar e influir en la vida de Job. Como consecuencia, las puertas abiertas de Job. Pero, ¿qué quiero que veamos con atención aquí? Veamos la soberanía de Dios. Es decir, Satanás es un servil de Dios, el único Dios soberano, quien no tiene adversario alguno. Dios no tiene adversario. ¿Quién podrá contender contra Dios? Nadie. Dios no tiene adversario. Satanás es adversario del hombre, pero no de Dios. Porque si ponemos a Satanás como adversario de Dios, lo estamos igualando a Dios. Dios no tiene iguales. Satanás no es igual a Dios, es un simple servil. Y observe que Satanás no puede tocar al hombre si Dios en su soberanía no lo autoriza. Es decir, volvemos al equilibrio en la dicotomía. Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. ¿Ok? Responsabilidad del hombre ante su enfermedad por el pecado, pero al mismo tiempo la enfermedad no puede venir si Dios no autoriza que suceda. ¿Ok? Aquí lo vemos claramente. ¿Dios tiene rival alguno? No lo tiene. Dios no tiene rival. Satán no puede tocar al hombre si Dios soberano no se lo permite. No se lo permite. Y mire que Job entendió esta dicotomía. Job 9:12. Vean, aquí está. Job 9:12. Yo se lo leo. Dice Job 9:12. Habla Job, dice: he aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Está hablando Job acerca de Dios. Y Job dice aquí, él arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Es decir, Job reconoce, ¿quién le puede decir a Dios por qué me quitó la salud? ¿Quién le puede decir a Dios por qué me arrebató? ¿Quién puede contender contra Dios? Está reconociendo Job diciendo, he aquí él arrebatará. ¿Quién le hará restituir? O sea, ¿quién le podrá aconsejar a Dios y decirle que restituya? ¿Quién le dirá qué haces? ¿Quién le puede decir a Dios qué hace? Por lo menos el verdadero cristiano ni se atreve. ¿Quién es el verdadero creyente? Job. No se atreve a hacerlo. El falso creyente pelea con Dios. Ellos dicen que pelean con Dios. Pero el verdadero creyente no se atreve, mi hermano. No nos atrevemos a reclamarle al Señor y a decirle, verso 12, a decirle al Señor, ¿qué haces? Dios, ¿qué haces? Nosotros no lo hacemos. Porque entendemos que Él es soberano, mis hermanos. Y que todo lo que hace, lo hace bien. Él en su soberanía permite que el pájaro muera. Porque Él tiene un plan y un propósito. Él tiene un propósito. La enfermedad aparece a tu vida, aparece a la vida de las personas
por 4 razones desde la responsabilidad humana. ¿Cuáles son? Número 1, hacer pecado en los que no son hijos de Dios, porque el Hijo de Dios no hace pecado, no practica el pecado porque la simiente de Dios no se lo permite, ha nacido de nuevo. Número 2, aparecen los hijos de Dios por abrir puertas desde su responsabilidad y tomar la cena del Señor indignamente. Vienen enfermos, débiles. Número 3, aparece desde la responsabilidad del hombre, muchas veces por el pecado, la práctica pecaminosa de padres. Padres que practican el pecado y aún en la gestación, en el vientre, los niños terminan asumiendo consecuencias del pecado, del hacer pecado de sus padres. Y número 4, aparece la enfermedad al mundo por el pecado de la caída de Adán. Esto desde la responsabilidad del hombre. Ahora, desde la soberanía de Dios, vemos a Job diciendo: ¿quién le dirá a Dios qué haces? Vemos a Cristo diciendo en Mateo: no cae un pájaro, no muere si Dios no lo autoriza, y aún hasta tus cabellos los tiene contados. Aquí está la dicotomía. Está la responsabilidad del hombre y está la soberanía de Dios. No puede haber enfermedad en el hombre si Dios no lo permite, si Dios no lo autoriza. Pero al mismo tiempo es responsabilidad del hombre por su pecado. Amén. Quiero concluir con lo siguiente. Dios no castiga con enfermedades como pensaban los amigos de Job y como piensan los que no son escriturales. Ay, Dios me castigó. No, Dios no castiga con enfermedades, pero sí las permite soberanamente. Autoriza que ocurran y las utiliza soberanamente con propósito para nuestras vidas. Y quiero que meditemos en ese propósito, ¿verdad? Ese propósito, recordémoslo, ¿cuál es el propósito soberano de Dios con la enfermedad? Primero, mostrar al hombre lo débil que es. Ese es el propósito de Dios con la enfermedad. Mostrar al hombre lo débil que es. En este tiempo en donde el hombre cree que es Superman, en este tiempo en donde los hombres creen que somos como Nietzsche, ¿no? El superhombre. Los que son letrados saben a lo que me refiero. El padre del humanismo, el que supuestamente mató a Dios. Dios ha muerto, dijo Nietzsche. Qué ridículo es. Nietzsche murió de sífilis. De sífilis murió Nietzsche. Y Nietzsche hablaba acerca del superhombre, es decir, un hombre superior. Y de ahí vienen todas estas sagas de Superman y todo eso, inspirados en filosofía ateísta. En la filosofía de un ateo que dice: Dios, Cristo es una farsa y el verdadero Dios es el hombre. El superhombre, el centro del universo. ¿Y sabe qué es lo más grave? Que esto se filtró en el cristianismo. Dios permite que exista la enfermedad, ojo, en su gracia, para mostrarle al hombre lo débil que es. ¿Cuál superhombre? Y hay cosas muy graciosas, ¿no? El superhombre no existe. Es débil, somos débiles. En segunda instancia, Dios permite que exista soberanamente, lo permite. Él permite que exista la enfermedad para que el orgullo del hombre reconozca que ante Dios toda rodilla deberá doblarse, tarde que temprano. Toda rodilla se doblará. Todos vamos a morir. El falso profeta le dice a la gente para sacar el billete: Dios no quiere que estés enfermo. La enfermedad no es de Dios. Los hijos de Dios no pueden estar enfermos. ¡Qué gran mentira! Por causa del pecado, la cuarta razón desde la responsabilidad humana, por causa del pecado de Adán, la muerte pasó a todos, la enfermedad entró al mundo. Todos nos vamos a enfermar. Todos vamos a ver corrupción de carne. Pero el Señor en su gracia permite que la enfermedad ocurra en el hombre y aprovecha él soberanamente esto para que el orgullo del hombre reconozca a Dios y que toda rodilla se doblará ante él.
Número 3, Dios permite la enfermedad en tu vida. No la envía, la permite soberanamente, autoriza que suceda entendiendo que tú eres responsable por tu pecado de la enfermedad. Te ama tanto y me ama tanto que permita que suceda. Número 3, para que reflexionemos sobre la dirección que estamos llevando en nuestras vidas. Repito, Dios permite que venga la enfermedad soberanamente para que tú y yo reflexionemos sobre la dirección que estamos llevando en nuestras vidas. Job creía que era el mejor creyente. Él se consideraba a sí mismo que todo estaba bien. Y al final Job tiene que reconocer al Señor: de oídas te había oído, mas ahora te conozco. Dios soberanamente permitió la enfermedad en Job para que Job conociera a Dios verdaderamente. Y es que hay muchos como Job, habemos muchos que creíamos, a mí me pasó, que por saberse 2 versículos ya estamos bien, ya somos cristianos, no venimos a la iglesia, no nos congregamos, estamos lejos de ser pueblo de Dios. No dominamos la escritura, sabemos mucha religión, eso sí, religiosidad, gloria, aleluya, y un poco de palabras religiosas, pero no hay evangelio bíblico, no hay escritura. Este era Job, y el Señor en su gracia le permite la enfermedad para que reflexione sobre la dirección en la que iba. Hacer rendir el corazón más duro, mis hermanos. Está la 4ª razón, el 4º propósito por el cual Dios permite la enfermedad. Para hacer rendir al corazón más endurecido, para que viva una verdadera relación con Dios. Y reiteramos, mis hermanos, no es Dios enviando el cáncer para que usted se transforme. Una enfermedad no transforma la vida del hombre. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, no una enfermedad, ni una circunstancia. Ay, es que Dios me dio este cáncer para que yo venga a Él. Eso es lo más antibíblico que puede existir. ¿Qué tipo de Dios sería ese? Que envía un cáncer para que usted se convierta. Él envió fue a su Hijo y envió su palabra. El que transforma es el Espíritu Santo por la palabra, no un cáncer. Pero Dios en su soberanía permite esta enfermedad para hacer rendir al corazón más duro, para que tenga una verdadera relación con Dios. Juan capítulo 8, verso 31, Jesús dijo: el que es verdaderamente mi discípulo permanecerá en mi palabra. ¿Quién es un verdadero cristiano? Quien tiene una relación constante con la palabra. No con la música. Hay gente que cree que por hacer música en el púlpito ya son los... Me pasó a mí. Ni idea de Biblia. Viviendo en el pecado, en el hacer pecado, muerto espiritualmente, como Nicodemo, pero metido en el templo. Y el Señor, por su palabra, tuvo que venir a mi vida. Y yo tuve que entregarlo todo, y lo hago con gusto. Es necesario pasar de oírlo a vivir a Cristo, ahora sí en verdad, mi hermano. Y yo te lo digo con amor de parte del Señor. Deja de oír al Señor y ven a Él. De oídas te había oído, ahora conócelo. Y la única manera de conocer al Señor es su palabra, la Escritura. Tengo que avanzar, mi hermano. Otra razón, la 5ª causa por la cual Dios soberanamente permite, no envía, permite la enfermedad, es para fortalecer tu fe y la mía. Y obrar milagros. Dios permite la enfermedad para Él llevarse la gloria, dándose a conocer como el Cristo, el Dios encarnado, Emmanuel. Además, Él fue el que llevó nuestras enfermedades, recuérdalo. Él permite la enfermedad en tu vida para fortalecer la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero la fe debe ser fortalecida. Y en este caso, mis hermanos, la fortalecemos escudriñando la Escritura, pero muchas veces nuestra fe es probada y el Señor en su soberanía permite la enfermedad para fortalecer nuestra fe.
que tú y yo tengamos una fe fuerte, una fe, eso de fortalecer. Yo soy flaco, pero los que hacen ejercicio se fortalecen ¿cómo? Pues haciendo ejercicio, teniendo un estilo de vida, físicamente hablando, con actividad, con deporte. Lo mismo sucede en el ámbito de la fe bíblica. Si tú quieres fortalecer la fe es un don de Dios, Dios te lo da en gracia. Nos lo da a algunos, a otros no, hay otros que tienen fe muerta. Pero esa fe debe ser robustecida y fortalecida. Y muchas veces la enfermedad tiene por propósito fortalecer nuestra fe. Donde vemos a Cristo realmente llevándose la gloria. Por último, mis hermanos, Dios permite la enfermedad soberanamente para traer arrepentimiento al moribundo. Él usa la aflicción, Él la usa, consecuencia de ese pecado, pero Él la utiliza para traer gracia salvífica y arrepentimiento al ciego. En este caso, Juan capítulo 9, verso 1 al 3, hay un ciego y en el versículo 3 el Señor le responde a sus discípulos: no es que pecó ni sus padres. Esa enfermedad está ahí para que la obra y la gracia de Dios se manifieste en él. Y esta es muchas veces la causa y la razón de que Dios permita soberanamente la enfermedad, para que, consecuencia de esa enfermedad, Dios pueda glorificarse con ella. Gracia salvífica y arrepentimiento. Ahora quiero hablarle primero a los incrédulos. Mis hermanos, si tú me estás viendo y de pronto tú no eres creyente en Cristo, yo te digo de parte del Señor con mucho amor y quiero culminar con esto. Te invito a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Tal vez tú no eres creyente y estás enfermo. Yo te digo, mi hermano, amorosamente tu mayor problema no es esa enfermedad que tienes. Nuestro mayor problema no es la circunstancia terrenal o la aflicción de la carne. El mayor problema del ciego en Juan capítulo 9 no es que no vea. Su ceguera física no es tan trascendental como lo es la ceguera espiritual. Yo te invito a que vengas en arrepentimiento y fe. Y vengas a Cristo y reconozcas que necesitas un sanador de tu enfermedad física, de la ceguera física, pero aún más un sanador de tu condición de muerte espiritual por el pecado. La mayor tragedia y el mayor problema del hombre no es su economía. El Padre no nos envió un economista. El mayor problema del hombre no es un psicólogo, no es emocional. El Señor Jesucristo no era psicólogo. El mayor problema que tú tienes y yo tengo al no creer en Cristo no es, mis amados hermanos, nuestra enfermedad física. Jesús no era un médico. Nuestro mayor problema es nuestra condenación eterna por el pecado. Por eso necesitamos un Salvador. Tú y yo necesitamos un Salvador. Nicodemo, quien se creía religioso pero hacía pecado, necesitó nacer de nuevo. Si tú que me estás viendo eres del segundo tipo de personas, que crees que eres cristiano, que crees que por ser religioso, por llevar 30 años en el supuesto evangelio, ya eres salvo, yo te invito a que pienses como Job. Examina, Señor, mi corazón y conoce mis pensamientos. ¿Qué hay en mí? ¿He nacido de nuevo o necesito de Cristo? Y te invito a que vengas en arrepentimiento y dejes esa, yo lo digo amorosa y respetuosamente, siendo yo un pecador, dejes esa farsa de cristiandad que llevas. Ven a Cristo, ya es el tiempo, el Señor viene pronto. Arrepiéntete de tu pecado. Esa enfermedad es la manifestación de que tu obrar no es correcto, mi hermano, pero también es la oportunidad de parte del Señor para que vengas a Él. Y número 3, tercer grupo de personas, le hablo a la iglesia, a los verdaderos hijos de Dios. De pronto tú como verdadero creyente estás enfermo. Yo te digo algo, mi hermano, de parte del Señor con mucho amor. Yo te invito a que no desperdicies esta enfermedad.
no desperdicies esta enfermedad. Si tú amas al Señor porque estás en su palabra, porque escudriñas, ese es un verdadero creyente, pero aún así hay enfermedad en tu vida, yo te digo, no la desperdicies. Pues Dios a sus hijos aún por gracia tiene un propósito con esta enfermedad. Tal vez sea fortalecer tu fe. Tal vez sea la oportunidad de que, como lo vimos anteriormente, reflexiones sobre la dirección en la cual vives. Y si tú eres una persona que no está enferma, mi hermano, yo te invito a que le des gracias a Dios. Si gozas de salud, dale gracias al Señor. Y no esperes, mi hermano, a tener que caer en cama para poder reconvenir nuestra manera de vivir y nuestro estilo de vida. Termino dándoles gracias a todos mis hermanos. Hemos culminado nuestro culto del día de hoy, recordando un breve resumen rápido. Desde la dicotomía responsabilidad humana, soberanía de Dios. Desde la responsabilidad humana hay 4 razones por las cuales aparecen las enfermedades. Número 1, aparece la enfermedad el que no es cristiano, el que no es creyente, cuando hace pecado. Los que han venido estudiando con nosotros sabrán que el verdadero creyente no hace pecado. Primera de Juan, tercera de Juan capítulo 2 lo dice. El que hace pecado es hijo de Satanás. Y el verdadero hijo no hace pecado, ¿por qué? Porque la simiente de Dios vive en él y no le deja hacer pecado. Una cosa es hacer pecado, otra cosa es equivocarnos y pecar, pero no en el hacer diario, no en el deleite. Segunda razón, desde la responsabilidad humana por la cual viene la enfermedad. La segunda razón, ¿cuál es? La segunda razón es hábitos pecaminosos. Más que hábitos, no, esa no es la palabra correcta. Consentir o abrir puertas. Esta es la segunda razón, abrir puertas. Es decir, verdaderos creyentes no hacemos pecado, no nos deleitamos del pecado, pero hemos abierto puertas, tomamos la cena de manera indigna. Ahora hay quienes ni la toman porque ni se congregan. Si tú no te congregas y no tomas la cena, yo te invito a mi hermano a que evalúes tu fe, porque no, eso no es digno de un creyente. Pero los verdaderos creyentes obedecemos, es una obediencia a Cristo tomar la cena, pero es que hay quienes toman la cena viviendo indignamente, no haciendo pecado, pero consintiendo pecaditos, y producto de ello, mis hermanos, viene la enfermedad, la debilidad, y aún muchos duermen, dice la Escritura. Tercera razón, desde la responsabilidad humana. ¿Cuál es la tercera razón? Los padres practican el pecado y consecuencia, efecto colateral, puede venir en los niños enfermedades por el hacer pecado de los padres. Y cuarta razón por la cual viene la enfermedad desde la responsabilidad humana, la caída de Adán, el pecado original, la caída de Adán. Por el pecado de uno pasó la muerte a todos, entró la enfermedad, no era dirección ni propósito divino, pero mis hermanos, por lo menos no era diseño de Dios, porque finalmente sí es propósito, pero no diseño. Ahora vimos la soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere, no puede venir la enfermedad si Dios no la autoriza, porque Él es soberano y no cae un pájaro a tierra sin que Dios no diga que sí, hasta nuestros cabellos contados. Aquí vemos la soberanía de Dios permitiendo que suceda, mis hermanos. Él permite que suceda en su soberanía, no se le salió de control. Insisto en esto, Dios es soberano y todo lo tiene bajo control. Cada muerte, cada situación, cada pájaro que cae a tierra, cada cabello lo tiene Él contado. Él es Dios y lo permite soberanamente con un propósito en nuestras vidas. Vimos esos propósitos y bueno, no vamos a entrar ya más en detalles, será un breve resumen final. Agradeciéndoles por estar en esta reunión, a los que nos acompañan y nos han acompañado como es correcto. Yo les pregunto, no me responda, o bueno, respóndame si quiere. ¿Cuál es el cuarto mandato de la ley moral?
¿Cuál es el cuarto propósito de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios preceptiva, el cuarto mandato de su voluntad preceptiva? Lo que el universalista conoce como los 10 mandamientos. ¿Cuál es el cuarto? Guardarás el día de reposo. Y esto está vigente. Gracias a ustedes, Iglesia Bíblica, por guardar el día de reposo. Guardar el día de reposo es venir a ser escriturales. ¿Listo? Venir a la escritura. Un culto de 1 hora y media a la luz de la palabra. No con distracciones, no hay obras de teatro, no hay psicología, no hay aquí, ¿cómo se llaman? Coach de finanzas, no. La palabra de Dios, mis hermanos. Somos iglesia bíblica. No hay politiquería, aquí no hay distracciones, no vamos a mostrar aquí un show que no tiene sentido en realidad. Lo único que transforma la vida del creyente es la escritura. Listo, gracias por guardar el día de reposo con nosotros, iglesia bíblica, para la gloria de Cristo, no para la gloria del hombre. Soy su servidor, le doy gracias a Dios porque Él transformó mi vida en este último tiempo y sé que lo está haciendo contigo. Seguimos avanzando, seguimos resistiendo al pecado, seguimos resistiendo a nuestra carne, al mundo y a Satanás. Santa resistencia, solideo gloria, sola gracia, solo Cristo. Nuestra iglesia local, preparémonos para pronto regreso. Vamos a estar anunciando protocolo de cómo vamos a volver. Sigamos resistiendo, sigamos siendo la familia en Cristo que somos. Los amo mucho de parte de mi esposa, de mi parte. Bendito sea el Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición sobreabundante y su palabra que nos llena de vida. Un abrazo a todos. Chao, chao.